Shalom para todos. Somos los esposos Balbuena Germán y Elisheva del Ministerio de Intercesión de la Keilah Mesiánica Yovel. Nos ha correspondido en el programa Parashá en Casa las porciones de Aharei, Mot y Kedushim. Germán hará la apertura con la porción de la Torah. Como bien lo ha dicho Elisheva, esta es la porción Aharei Mot que se junta con la Parashá Kedushim. Es una de las parashot más ricas en mandamientos, pero también una de las más severas en cuanto a las leyes establecidas para el pueblo de Israel. Son capítulos y capítulos de normas y leyes con unas sentencias y unos pronunciamientos que son realmente la base de la moralidad y la ética del pueblo de Israel. Toda parashot empieza con la expresión Vaidaber Elohim al Moshe. Ustedes saben, Moshe fue el autor, el escritor y el compilador de toda la ley escrita y seguramente la ley oral que Elohim reveló a su pueblo en el monte Sinaí. Y esta expresión Vaidaber Elohim al Moshe representan otra cosa que la revelación de por qué el pueblo de Israel es el centro de la historia y la revelación del Creador, Elohim, con la humanidad. Esto evidencia que la fe mosaica es la fe verdadera y los principios éticos religiosos verdaderos en que basa estas normas y estos registros bíblicos. Habló Elohim a un hombre de un pueblo y no hay ninguna otra religión, filosofía o enseñanza que tenga tal aseveración. Por eso el estudio de la parashá semanal que sigue el pueblo judío semana a semana a través de los siglos es la base fundamental de la historia, de la ética, la religión y la moral, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos nosotros. Tenemos pues entonces que la fe genuina, la fe auténtica, la fe verdadera debe estar conectada a este pueblo, al pueblo de Israel y en su historia, lo que llamamos nosotros la Torá, los profetas y los evangelios. De ahí, mis amados hermanos, que es muy particular que el pueblo de Israel sea una nación que no tiene una constitución, como la constitución de Colombia, que la reforman de tanto en tanto y le hacen ajustes y cambios. El pueblo de Israel no tiene una constitución como tal establecida por los hombres. Dan prioridad y un respeto especial a las leyes que Elohim estableció para su pueblo en la Torá. Las normas de Israel se llaman leyes fundamentales. Así está regido el país actualmente en su democracia. Leyes fundamentales sobre Jerusalén, leyes fundamentales sobre las libertades de los hombres, leyes fundamentales sobre la dignidad. Y entrando en el tema de estos capítulos del 16 al 20 del libro de Levítico, se inicia en el capítulo 16, después de un evento, digamos, triste en el peregrinar del pueblo de Israel, y es la muerte de los hijos de Aarón. Y el Señor decide, después de este episodio triste para Aarón, introducir sus leyes básicas, inamovibles para el culto el día del perdón. De esto se trata mayormente todo el capítulo 16. Introduce una liturgia y una actividad que debía realizar el sumo sacerdote el día de la expiación o el día del Yom Kippur, que es el día del perdón, el día más sagrado en la comunidad judía alrededor del mundo. También este capítulo nos habla de un santuario, de unos lugares específicos donde se realizaba este episodio, esta liturgia del Yom Kippur, del día del perdón. También la Biblia nos habla en estos libros y en estas parashot y en estas explicaciones que todo el calendario asignado para estas celebraciones es un calendario asignado por el Creador al pueblo. Si
Pudiéramos ir un momento a Levítico 23:2, donde está esta declaración solemne, donde el Señor dice al pueblo de Israel y por tanto a todas las naciones del mundo, dice, 6 días habrá, dice, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, y hay todo un legado de fechas, fiestas, calendario en el cual Dios establece esas celebraciones. Y recuerde usted que cuando celebramos hace poco el éxodo de Egipto, la razón por la cual se le expresaba Moshe al faraón era: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. La liberación de Egipto, la liberación de la fe, tiene que ver con las celebraciones que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Aquí no estamos hablando del calendario chino, del calendario cristiano, del calendario romano, que particularmente es caprichoso de acuerdo a las ideas de los hombres. Nosotros sabemos que en el calendario romano tenemos meses que son nombres de emperadores que gobernaron el imperio romano. Nosotros sabemos que los mayas tenían un calendario, sabemos que los chinos tienen otro calendario, y en la cristiandad hay variedades de calendario. La Navidad en Israel se celebra 4 veces, mis amados hermanos, porque cada secta tiene una fecha para hacer su celebración, para hacer su fiesta, para traer a los peregrinos. El tema central del Yom Kippur y de esta ceremonia del perdón no es otra cosa que la instrucción dada por Elohim al pueblo y por ende a la humanidad de cómo se obtiene el perdón de Dios. El oficiante seguía una serie de instrucciones milimétricas, unas exigencias en la pureza del individuo, aún en la pureza de su vestidura, en su estado natural y espiritual, para poder acceder a un lugar donde el Señor se revelaba en una forma sobrenatural y expresaba su aceptación o no del arrepentimiento del pueblo, y por lo tanto había perdón. Todo el tema central de la Biblia en la relación de Dios y el hombre es el perdón. El perdón, cómo obtener el perdón de Dios. Y el Levítico nos da a nosotros esa primicia de cómo es el carácter de Dios en relación con el pecado de una humanidad caída en el pecado de Adán y Eva. El Levítico 16 y 17 trata exclusivamente de esos detalles, de los cuales pues es imposible entrar meticulosamente, porque se va explicando a través de los estudios partes del significado de los sacrificios, de por qué el becerro, de por qué la sangre, de cómo el sacerdote ministraba esa actividad dentro del templo. Hoy en día, si usted va un día, que esperamos todos, un día mesiánicos de este país, vayan a visitar a Israel, van a encontrar unos espectáculos virtuales donde te muestran cómo era esa ceremonia en una forma maravillosa sobre una plataforma. Es como si usted estuviera montado en un helicóptero mirando hacia abajo lo que estaba sucediendo allí, y están los lugares descritos en estos capítulos de Levítico: el lugar santo, el lugar santísimo, cada parte de esa ceremonia. Y lo hacen también el pueblo de Israel actualmente para el turismo, que nos revela la seriedad y la magnificencia de este evento. El perdón del pueblo estaba basado en el derramamiento de sangre. El sacrificio tenía, digamos, 3 partes: el hombre que administraba, las acciones que él tomaba dentro de ese lugar, entre las cuales está primeramente la confesión del pecado, la confesión de las faltas del pueblo de Israel. El sacerdote ministraba a sí mismo, al pueblo y al lugar, y después lo vamos a entender por qué. Primero pedía perdón por sus propios pecados, después pedía perdón por el pueblo, por los pecados del pueblo,
Y los sabios dicen que en cuanto a los pecados del pueblo, se cree que el primero que se confesaba era la lengua maligna. Y después él entraba paso a paso en una serie de confesiones sobre cómo obtener el perdón. Y todo esto nos lo explica el libro de Hebreos en su significado actualmente. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, del 11 al 22, que me voy a permitir leer rápidamente, no hay tiempo para proyectarlo. Y dice así esta porción, que es la interpretación de los capítulos 16, 17, 18, 19 y 20 de Levítico. Dice Hebreos 9, 11 al 22, pero estando ya presente el Mashiach como sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al eterno Elohim vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que haya bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Amén. Todo el Levítico no es otra cosa que una imagen futura de lo que iba a ser la obra perfecta del Señor. El último elemento que entra en esta parte, pues es el incienso, que es el símbolo de la oración de los creyentes. Entonces tenemos un mediador, que es Yeshua, tenemos un sacrificio, que son los animales, becerros, carneros, un acto de derramamiento de sangre y un acto de un incienso especial que subía a la presencia de Elohim y ahí él se manifestaba. Y eso es solamente figura de la Keilah de hoy en día, de usted como redimido por la sangre preciosa de Yeshua, como usted salvo, dador de la vida eterna es Él para todos nosotros. Y de ahí la importancia que ahora ya no tenemos que hacer sacrificios, pero Él demanda de nosotros la adoración y la oración, como lo han venido explicando muy bien en las últimas reuniones de intercesión varios ministros de esta comunidad. Voy a dejar aquí hasta esta parte, después yo haré el cierre con la última porción que trata esta parashá. Y voy a pedir a Elisheva que tome la porción que tiene que ver con los profetas y la Brit Hadashah. Elisheva. En referencia a la porción de los profetas que se encuentra en Amós, capítulo 7, vamos a proyectar el verso 11, que dice así: en aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en los días pasados. Hoy vivimos en ese tiempo, en esos cumplimientos de esta promesa. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la nación ha sido restablecida en su origen bíblico, según la promesa de Elohim dada a Abraham, Isaac y Jacob. Todo visitante a Israel puede ver el regreso del pueblo de la diáspora, como familias colombianas, como los Warner, los peruanos, los Valencia, los Tobelén y muchos hispanos se han plantado en su propia tierra para nunca más ser arrancados
de la tierra que yo les di, dice Elohim. De todas las naciones y pueblos, los judíos han reconstruido las ciudades antiguas como Jerusalén, Beersheba, Hebrón, Belén, Naharilla, Ashdod. Han sido restauradas con sus nombres originales. Sí, perdona, vimos en la explicación que nos dieron en el tour virtual que el emperador Trajano le había cambiado el nombre a Jerusalén y la llamaba Aelo Capitolina. Eso fue un episodio que duró casi 2000 años. Hasta ahora, como tú dices, se ha restaurado el nombre, de esas ciudades. Muy bien, gracias. La agricultura es de las más avanzadas del mundo. Produce frutas, hortalizas, viñedos, cítricos y las más hermosas flores. Visitar el shuk, que es el mercado, es una experiencia hermosa de ver la abundancia de Israel. ¿Qué significa la restauración de la choza caída de David? Es el establecimiento del gobierno político de la nación, en cabeza de su parlamento, primer ministro, presidente, con sus cortes e instituciones democráticas. La restauración del culto basado en la Torá y los profetas, el surgimiento de las sinagogas y congregaciones mesiánicas, la adoración, la alabanza, las danzas, como en los tiempos de David. Hermosa experiencia que tuvimos cuando estábamos viviendo en Naharilla fue danzar con nuestro amado pueblo de Israel, viendo cumplida la profecía por Jeremías, en donde decía: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y su llanto en alegría, y los alegraré de su dolor. Lágrimas corrían por mis ojos viendo esta profecía cumplida y esta restauración del pueblo de Israel. Hoy hay grupos de alabanza y oración 24/7. Esto se llama Recudín, ¿te acuerdas? Que era un parque donde la alcaldía envía un funcionario con un equipo de sonido grande. Empiezan después de que se ha cerrado el Shabbat y sale la gente a danzar. Hermoso, Recuerdo que hermoso, nuestros hijos eran pequeños, Viviana y... Bueno, Viviana era la que mejor danzaba, ¿no? Y danzaban con esta gente. Esos son videos que están por ahí guardados. Un día buscaremos esos videos para mostrarlos. Gracias por recordarme eso. Esta porción del profeta Amós nos revela el carácter de Elohim como en la historia. Él trató con el pueblo de Israel, asimismo Elohim ha tratado con nosotros. Nos restaura y nos levanta a pesar de nuestras fallas, mostrando que su amor y su misericordia son nuevas cada día. La liberación y redención de Israel no ha terminado. Es un proceso que culminará con la venida del Rey de Reyes, Mesías Yeshua, en Jerusalén. Vamos a ver un video de un Shabbat en Enkaren, en la casa de Rachel. Por favor, si lo pueden poner. This house? Please, Yes, the first time, yeah? Yes, first time. That's very late.
This house Esta casa is number 10 es la casa número 10, because Rabbi hate me. porque los rabinos la odian. Because I'm the granddaughter of the big rabbi of Sfaradic. Dice, yo soy la nieta del gran rabino sefaradí. And he write the book of Siddur. Y él escribió parte del Sidur. But my neighbor, Y los she's vecinos, Moroccan. es un marroquí. She knows that I am Déjalo the ahí. granddaughter of Rabbi Elkabetz. Entonces el vecino El sí Kabetz, sabe quién Kibbutz es ella, Galuyot. una nieta de un Exactly. gran Kibbutz rabino Galuyot. And marroquí. she hate, then she brought the Arab to destroy my way. Entonces él por odio trajo los árabes They para break hacerle everything, problema. Le But rompieron God todo. promised me this house, it will be house of glory. Entonces, pero el Señor me prometió que esta casa sería casa para su Hallelujah. gloria. So this house was nothing. It Esta was casa no 1.5 era room. Esto no tenía sino un cuarto y un Up. pedacito. When I came down, I found a cave. Y It entonces remind exactly the time Cuando of ella Yeshua. vino, encontró And que había God una gave me cueva the vision y el Señor le dio la how visión to renovate de it. cómo renovar este But the lugar. house is big. La casa es I grande. pray God, send me somebody Entonces yo empecé a that orar. love God more than Envíeme me. a alguien que me ame. Que ame al And he Señor. sent me Gilad. La mujer que acaban de ver en el video es una mujer israelí, bisnieta de uno de los grandes rabinos sefarditas de Israel y creyente en el Señor, que vive en el lugar donde nació Juan el Bautista. Su nombre es Rachel Natanael. Y tuvimos la fortuna con el grupo que visitamos hace un par de años Israel de ser invitados a su casa para un Shabbat donde ella ofrece una comida a amigos, a familiares y les comparte de su fe en Yeshua. Ahí lo que nos acaba de narrar es la historia de esa casa maravillosa que el Señor proveyó para ese ministerio. Amén. Qué Continúa, linda la Cheva. restauración del pueblo de Israel. En la porción de los evangelios encontramos el gran principio del perdón entre hermanos. Lucas 17, el verso 3. Así que si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. El versículo 4 dice, aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. En nuestra fe, Yeshua es el ejemplo perfecto del perdón. Recordemos que en el madero exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el perdón al prójimo es el requisito número 1, fundamental para ser perdonados por nuestro Padre eterno. Mateo 6:12 nos dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una condición para que la oración sea efectiva en un espíritu perdonador. La pandemia hizo grandes estragos en las relaciones de familias, muchos pleitos, discordias entre hermanos y esposos, hijos, familiares. El remedio para toda esta crisis está en las palabras de Yeshua que acabamos de leer. Solo si hay perdón genuino se puede restaurar el shalom, la paz y la armonía en nuestras relaciones personales. Grandes pleitos de herencias se han perdido por falta de perdón. Que Adonai nos ayude a crecer en la capacidad de perdonarnos unos a otros y de amarnos con un amor sincero y verdadero. Bien, por eso que Juan habla y hace tanto énfasis en el ministerio del perdón y de la confesión de los pecados. Sí.
Dice Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros para pecados, perdonar y nos limpiará de toda maldad. maldad. También en el verso 3 habla sobre este principio. Cambia, y continuando con el tema de la parashá, tiene en su parte final, yo diría que este es el asunto escondido en las familias, el tabú. La palabra de Dios habla en una forma contundente sobre el incesto. El capítulo 18 es un capítulo de que muy pocas veces se predica, pero es un capítulo que la congregación debe predicarlo, porque en estos tiempos de corrupción moral, el incesto ha sido parte del efecto de la pandemia en las familias y en las vidas. Vemos a diario en los noticieros la violación de los niños, la perturbación del orden familiar en este acto que la Biblia denomina como el incesto. ¿Qué es el incesto? El incesto, dice el diccionario de la Real Academia, es la relación sexual entre personas consanguíneas o afines. El capítulo 18 de Levítico hace un listado meticuloso de qué relaciones sexuales están prohibidas dentro de los miembros de una familia. Esto, dice la Escritura, fue la razón por la que Elohim expulsó las naciones que habitaban la tierra de Canaán. Mis amados hermanos, uno de los pecados o los pecados más graves que hay en la Biblia, en las comunidades, es el pecado del incesto, por las consecuencias que tiene en las personas, en la sociedad, en la descomposición de la familia y en el juicio que Dios establece para quienes viven en relaciones incestuosas. La Biblia dice que estas prácticas del incesto contaminan la tierra, causan el éxodo o desplazamientos forzados, traen miseria a las familias donde se practica el incesto y además deshonra a sí mismo la familia, deshonra a la comunidad, deshonra al pueblo. Y Elohim considera que estas prácticas son perversiones y donde quiera que se practica el incesto, se abren puertas para que caiga el juicio de Dios. La Biblia hace una relación detallada y voy a mencionar algunos de estos casos porque seguramente en nuestras familias ha habido relaciones incestuosas y hoy en día es una parte que nunca se menciona, es el secreto de las familias, pero hoy tenemos el recurso de pedir perdón por nuestro país, por nuestra nación, por estas prácticas de incesto. Muy claramente dice la Escritura, toda relación sexual con los padres, con el padre o con la madre, o con la esposa del padre si se ha casado por segunda vez, toda relación sexual con una hermana o con una medio hermana que es solamente hija de uno de los padres, toda relación sexual con una nieta, con una tía, con un hermano del papá o de la mamá, relaciones sexuales con los tíos, son, dice la Escritura, abominación a los ojos del Señor. La relación sexual con las nueras, la relación sexual con las cuñadas, con los cuñados, está prohibida en la palabra de Dios. Con las hermanas o medio hermanas, hijas de hoy en día que hay tantos matrimonios diversos y vueltos establecidos, nuevos matrimonios quedan detrás de estas uniones medio hermanos, medio hermanas, y esto, dice la Escritura, es rotundamente prohibido. También la palabra de Dios habla en contra de la bestialidad. Bien sabemos que en el país hay regiones donde se practica la bestialidad, el sexo con animales. Dice la Escritura que esto trae la muerte. Ninguna tía política, ningún tío político. La brujería
y la homosexualidad, dice la Escritura, causaron que Dios Elohim pusiera su rostro en contra de estos pueblos paganos que practicaban el incesto. Tenemos nosotros en Colombia un hecho que es vergonzoso. Todos bien saben que el arreglo de paz, la elaboración de esos documentos fue hecha por Enrique Santos, el hermano del presidente actual en esa época. Y los biógrafos dicen que él está casado con la que fue la esposa de su hermano menor. ¿Qué puede traer esto a una nación? Pues no puede traer sino lo que Dios dice en su palabra: pondré mi rostro sobre tales pueblos. Por eso nosotros quisiéramos terminar este tiempo de oración clamando por la misericordia de Dios sobre Colombia, porque aquí se ha practicado el incesto, porque aquí ha habido violación de los niños, perversión, deterioro de la familia, hay el bastardismo y toda esta herencia nefasta que dejan los pecados sexuales entre relaciones de personas consanguíneas. ¿Qué no nos diriges en esta oración? Tú que terminas tu oración. Bueno, la orden es que yo pida el perdón y clave. Y si usted sabe que en su familia hubo un acto incestuoso o usted fue víctima del incesto de algún familiar, perdone. Amén. Y pida la sanidad sobrenatural y busque ayuda espiritual en este aspecto. Padre, levantamos esta nación de Colombia y sus pecados. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos violentado tu palabra. El no conocer no nos exime del juicio tuyo, Señor. Yo pido perdón, Señor, por los pecados de esta nación, por los pecados de nuestros dirigentes, por la homosexualidad de los líderes, por el incesto en las familias que han liderado y gobernado esta nación. Hoy, Señor, pedimos perdón, que la parashá de esta semana nos insta a reconocer los pecados terribles que causan que tú quites tu rostro, pongas tu rostro en contra de nosotros. No, Señor, ten misericordia. Ten misericordia, y como dice Señor. el Shema, que tu rostro nos alumbre y nos guíe, Amén. y tu misericordia nos alcance. Perdona a nuestros gobernantes. Perdona a Colombia, a las comunidades que practican Señor. estas Sana esta tierra, inmoralidades, Señor. sí, Límpianos y ten Lávanos misericordia con tu sangre. de Colombia. Te Perdónanos, lo pedimos, Señor. Padre, en el nombre Nombre de tu poderoso de tu Hijo Hijo amado. amado. Nos cubrimos con la sangre preciosa sangre del de Cordero Yeshua. y pedimos que haya redención Amén. a través de la predicación de tu palabra Ujú. en esta nación. Amén. Oramos con acción Acción de de gracias de gracias, Shem Yeshua. Yeshua. Amén. Amén y Amén. amén. Shalom para todos y muchas gracias.